señor César Eugenio San Martín Castro, ¿juráis o prometer responder con verdad sobre los hechos que se le preguntarán en la presente sesión? Sí, juro. Gracias. Tomemos asiento. Damos la bienvenida también a la colega Jenny Vilcatoma de la Cruz. La presidencia informa que la participación del invitado estará dirigida a que nos reseñe los alcances de la Ejecutoria Suprema de fecha 21 de diciembre de 2009, expedida por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República, que integró, en la que se opta por declarar no haber nulidad en el auto superior de fecha 27 de abril de 2009 de la Sala Penal Nacional, que declara no haber mérito para pasar a juicio oral contra Ollanta Moisés Humalatazo por los presuntos delitos de desaparición forzada y otros, en agravio de Natividad Ávila Rivera, Benigno Zulca Castro, y en grado de tentativa por los mismos delitos en agravio de Jorge Ávila Rivera, recurso de nulidad número 2358-2009. En ese sentido, vamos a darle un tiempo de 15 minutos para que nos haga una reseña sobre los motivos de esta invitación a esta comisión. Se le ofrece su palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores miembros de la comisión. Concurro en primer lugar a invitación de esta honorable comisión y por expresa autorización de la Corte Suprema de Justicia. Y concurro como juez de la Corte Suprema de Justicia para informar sobre el auto, la Ejecutoria Suprema, que se emitió, como usted me ha dicho, el lunes 21 de diciembre del año 2009. Una primera precisión de cara a cuál es el ámbito funcional o competencial que a la Corte Suprema correspondió. Es un auto de sobreseimiento en sentido técnico, en cuya virtud la Sala Penal Nacional, de conformidad con el dictamen del señor fiscal superior, decidió declarar no haber lugar a juicio oral contra Ollanta Moisés Humalatazo por delitos ordinarios. Quiero aclarar que en ningún momento del proceso se mencionó que eran delitos de lesa humanidad. Primer punto, no lo dijo nadie. Esto es importante de cara a establecer si estamos frente a una cosa juzgada y si ésta puede ser eventualmente revocada. Pero en fin, no es un tema que corresponda emitir a la Corte Suprema en este momento. Muy bien. Acá hay un principio fundamental que marca el límite de los poderes de decisión de la Corte Suprema. Se trata del principio acusatorio, ¿cierto? Principio que ha sido definido en su día por el Tribunal Constitucional en una interesante decisión en el caso Humber Sandoval de 13 de marzo de 2006, que dice simplemente, aunque luego este criterio fue evolucionando por si acaso, ¿ya? En eso lo digo, que dice que cuando el fiscal no formula acusación, ya no cabe proseguir con la causa. Es lo que dice. Nosotros, la Corte Suprema, años después, y esta ejecutoria está citada en la resolución que corresponda, el día, disculpen usted, sí, el 13 de abril de 2007, años después, siendo quien habla ponente, dijo, no señor, existen límites que hay que ponderar.
y hay que establecer si la decisión de sobreseimiento realizada a instancia de la Fiscalía reúne determinados requisitos a los efectos de cuidar los derechos e intereses legítimos de la víctima. Posteriormente, como todos sabemos, o los juristas sabemos, este criterio fue aceptado por el Tribunal Constitucional. Y nosotros lo hemos venido reiterando y precisando en el conjunto de nuestras decisiones. Por tanto, el marco teórico o jurídico que sirvió para el encuadramiento de la decisión es un marco ya preestablecido, no se creó para el caso concreto, ya estaba fijado. Punto. Muy bien. ¿Qué pasa en este caso, madre mía? ¿Qué sucedió? Los hechos que se denunciaron por el famoso Jorge Ávila Rivera, que ha dado 30 acciones diferentes, y por su hermana Teresa, ocurrieron, según se afirma, entre el 17 y el 22 de junio de 1992. 14 años después, en febrero de 2006, es que se formula esta denuncia, en la lógica de la campaña electoral. Ya de por sí hay un problema ahí. Pero bueno, la Fiscalía, el 21 de febrero, abre una investigación preliminar como corresponde, hace esta investigación hasta el mes de agosto de ese año, y el 10 de agosto formaliza denuncia, en los términos del viejo Código de Procedimientos Penales. Muy bien. El 29 de agosto se abre instrucción, se inicia el periodo de investigación judicial de acuerdo al viejo código, y 3 años después de haber realizado numerosos actos de investigación, el 12 de febrero del 2009, el señor fiscal superior considera de que no hay base suficiente de orden fáctico que le permitan sostener válidamente y defender en juicio una acusación. Y dice, no acuso. Muy bien. En abril, la Sala Penal Nacional, que tenía a su cargo estas competencias, dice, estamos de acuerdo, no hay nada. La parte civil recurre. Y el 5 de octubre de 2009, el señor fiscal supremo, doctor Sánchez Velarde, se pronuncia cumplidamente sobre el caso. Y ahí él dice, no hay prueba de cargo, y realiza un extenso análisis acerca del caso. La vista de la causa se programó para el miércoles 16 de diciembre de 2009 y se resolvió el día lunes 21 de diciembre de 2009, según el mérito, y ha sido una serie de la que fui ponente, por eso que conozco muy bien el caso, y se declaró no haber lugar a juicio oral. El conjunto de evaluación de los hechos y sobre todo el análisis puntual de todos los actos de investigación, tanto de la prueba personal, de la prueba pericial y de la prueba material, los tres, se analizaron todo ello y se concluyó de que en efecto no había probabilidad delictiva que justificara un enjuiciamiento. ¿Cuál es el ámbito global? Porque voy a fijar criterios globales para luego
responder las preguntas que ustedes me pueden formular en casos más precisos. Y quiero precisar que, por ejemplo, todo esto en el 11º fundamento jurídico claramente se expresa el tema. Algunos datos que me acuerdo, porque claro, este es un proceso en el que nadie, ninguna de las partes cuestionó una indebida actuación o una torcida actuación de la policía, de la fiscalía y del órgano jurisdiccional. La discusión es de valoración de pruebas, no es de formación de las pruebas. Eso me parece importante destacar. Si uno analiza el recurso, que es el que nos da la competencia, el recurso de la parte civil hace mención a que sí hay pruebas y que hubo 4 declaraciones de cargo que no se valoraron. Lo que es cierto, eso es cierto. Pero el tema, cuando en efecto hay omisión, y acá se como digo, en efecto hay esta omisión, es lo que se denomina el principio de relevancia de la afectación. O sea, si hay causalidad, de tal modo que esos testimonios son en sí mismos suficientes para poder cambiar el criterio adoptado en su día. Esa es la esencia que siempre se ve. Eso se llama causalidad o relevancia causal. Punto. Muy bien. ¿Qué ha pasado aquí? Tanto se ha hablado de este caso. Y acá hay defectos internos en el testimonio incriminador de los 2 principales testigos de cargo, de los 2 denunciantes. ¿No es cierto? Aquí tenemos en primer lugar al señor Jorge Ávila, que si mal no me acuerdo, Jorge Ávila Rivera, que ha dado múltiples declaraciones. Primero imputa cargos, luego se retracta mediante una declaración jurada que ha sido cuestionada en un proceso. La ratifica luego en sede judicial y después cambia nuevamente de criterio y dice: bueno, es cierto lo que me pasó, pero el señor Humala, yo no estoy seguro que es él, y puede haber, porque hay varios Carlos que habían en el proceso. Y así va diciendo, y entonces él finalmente relativiza. Después que él denunció, dijo: ¿cómo es posible? Y ahí está. Y es más de este señor. Cuando se abrió el proceso como consecuencia de que habría recibido $4,000, o habría, perdón, sí, recibido, o intentado dar, no sé, no, recibido $4,000. En esa causa he leído las actuaciones del otro proceso y él mismo allí negó esos datos. Quiero dar la bienvenida a la colega Milagros Salazar y al colega Javier Velázquez. Bienvenidos. Continúe, por favor. Muy bien. Entonces, lo que quiero detallar es eso, la posición de ese testigo. La hermana, que también denuncia, no ha tenido igualmente lo que se llama persistencia en su declaración. ¿No es cierto? Dijo una cosa, pero cuando declaró en la Comisión de la Verdad, hizo mención a otros Carlos. Dato que es muy significativo. Y a partir de aquí ya viene el conjunto de testimonios cruzados o contradictorios de un conjunto muy amplio de testigos. ¿No es cierto? Allí vienen unos que dicen que en la época de los hechos era el capitán Carlos, porque él reconoce mal a que es Carlos, era el jefe de la base. Y hay otros que dicen que no lo era. Eso es algo muy importante. Y vayamos ahora
a la prueba. Hay una testificación que es muy importante, que es quien ha sido citado para el día de hoy, no sé si ha venido, ¿no? Que es el ahora general Leonel, no sé cómo se llama. Hay un general, cuyo nombre ahorita se me ha ido. Ah, muy bien. ¿Qué dice ese señor? Que era el comandante del batallón contrasubversivo 333 Los Laureles. Ojo, ese batallón tenía bajo su cargo 4 bases, entre ellas Madre Mía. Ojo. Él dice, no, Ollanta-Humala en la fecha, en junio, no estaba en la base. Porque él fue derivado a un grupo de operaciones tácticas por el famoso Día de la Heroicidad, ¿no es cierto? Antes y después, él no estuvo. El jefe de personal del 333, Toro creo que se llama, un señor, y que dice igual, no era, y pone a Martínez. Los propios denunciantes hacen antes, dicen Martínez, y hay 2 más. Las informaciones que dio nuestro ejército peruano de ninguna manera avalan que en esa fecha en Madre Mía era el señor Humala el jefe. Solamente dice que ese año, el 2000, no, el año que ocurrió el tema, en el 92, él integraba, fue destacado al batallón contrasubversivo 333 Los Laureles, nada más. Y dicen, no puedo decir, porque no tengo antecedentes, o sea, no tengo archivo de quién se mandaba periódicamente a cada una de las bases. Algo que nos llamó la atención, porque en términos de una organización tan fina y tan rigurosa de las Fuerzas Armadas, esto me pareció, ¿no? Y lo hemos dicho, nos pareció por lo menos complicado. Y no nos permitía esclarecer los hechos. El propio Ejército y el Ministerio de Defensa. Esto es un dato que habría que tomar en cuenta. Leonel y Toro dicen eso mismo. 4 soldados más que sí, 3 dijeron que sí y luego se retractaron. Sobre la retractación de estos 3 soldados, no hay ningún cuestionamiento. Solamente se cuestiona la retractación del denunciante. Prueba material, o prueba científica, o prueba pericial. Él dice, me torturaron de esta forma. Las lesiones que presenta no lo avalan. Aunque hay que tomar en cuenta que estos fueron 14 años después, ¿no es cierto? Pero eso han dicho los peritos. Y después se le hizo una pericia conjunta de carácter psiquiátrico-psicológica que estableció pues que este señor tenía una serie de problemas y ellos, los psiquiatras, no vieron que procedía con certeza o con firmeza, más allá de tener una personalidad pasivo-regresiva con rasgos disociales y paranoides. Esto dijo, dice, la conducta mostrada es evasiva sin la sinceridad del caso. Bueno, es eso lo que se llama una pericia de opinión. Uno puede estar de acuerdo o puede no estar de acuerdo, y como toda pericia científica es siempre indiciaria, pueden haber otros datos de prueba que rechacen y revoquen esa prueba, que es una prueba más en el conjunto de las actuaciones. 2 cosas más finales de lo que me acuerdo, pero en todo caso me remito a la ejecutoria que se dictó. PB1, PB4 en la base de Madre Mía. Se torturó, hay una poza donde los metieron, de 2 metros de profundidad donde los metieron y los torturaron a estos pobres señores.
las constataciones antropológicas, inspecciones oculares, que son como 4, no vieron nada. No había prueba de esos lugares que dicen que estuvo y le pasaron lo que le pasó. Luego, que dicen que en la zona de Matadero, allí fue que se mató a los esposos y allí se tiró al río el señor Jorge, sí, este señor, se me van los nombres a mí, Jorge Ávila, y donde dijo, aquí se enterró, no hay nada. Luego, han dicho unos familiares de este señor que lograron tiempo después, días después, ubicar en el río el cadáver del varón a quien se mató. Y eso lo descubrieron por las vestimentas. Pero luego dice, como escucharon balas, algo por ahí, lo enterraron. Fueron a ver en ese sitio y no había nada. Pero claro, ¿cómo relativizo 14 años? Pues puede pasar cualquier cosa. En consecuencia, sobre esta estricta base de la información que se logró durante 3 años de investigación, los elementos de convicción, sobre todo los de cargo, tienen defectos internos. Estas 4 declaraciones son de un soldado, un mayor y 2 capitanes. Sí, en esa fecha era el señor Humala, que se contradice con 4 declaraciones más de otros soldados y con lo que dice el capitán o el comandante Toro y el ahora general de división en retiro, Leonel no sé cuánto. Nosotros, como jueces, tenemos que resolver en función a lo que fluye de las actuaciones en el momento en que las evaluamos. Repito, el cuestionamiento del caso por la parte civil fue que no se valoraron adecuadamente los elementos de convicción. Y como sabía la parte civil de la jurisprudencia imperante, destacó 4 testimoniales que no se habían valorado. Nada más que eso. Se le explicó y se le respondió en ese mérito. Nadie dijo que los 3 soldados se retractaron porque hubo dinero. Y sobre este Jorge Ávila ya hemos dicho cuál fue la línea de su declaración. Y hay un testigo que es CR no sé cuánto, que dijo que era Ollanta, un malatazo, pero que se estableció que este era el yerno de la familia, casado, vinculado a una de las hijas. Y se estimó por eso que su testimonio no tenía una fiabilidad suficiente y necesaria. Entonces, estos son los criterios y las bases empíricas y metodológicas que me acuerdo que se trabajaron, pero quiero siempre destacar que hemos actuado sobre lo que encontramos. La parte civil nunca dijo que había irregularidades en el procedimiento. Llama la atención 2 cosas. Primero, lo que se dijo respecto del señor Humala en atención al motivo de la retractación del señor Ávila, Jorge Ávila. Y segundo, que los que luego se retractaron y explicaron, dijeron que ellos habían sido presionados y amenazados con ser incluidos en el proceso si es que no vinculaban a Humala, y esto por parte de la defensa, que en ese momento integraban abogados de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Eso aparece en el motivo de la retractación. Lo dicen ellos, es un dato que me parece importante
porque eso determinaría que este proceso, con todas las implicancias que tuvo, estuvo, no puedo decir contaminado, pero estuvo influenciado por estas presiones muy grandes entre dos lógicas que tienen este caso. Pero, como digo, lo que mandan son las pruebas y a las pruebas nos remitimos. Hicimos lo que debimos hacer dentro de los marcos de la competencia funcional que corresponde a la Corte Suprema en un caso en el que el fiscal supremo consideró que no debe haber acusación y bajo este límite nos concentramos en si habían defectos tales que permitían anular y disponer el tema. Ya claro, esta ejecutoria, este sobreseimiento es constitucionalmente es cosa juzgada material, es cosa juzgada. Y esto lo dice, no yo, sino está fijado en la propia Constitución del Estado. Punto. Señor presidente, estoy a vuestra disposición para responder las preguntas que ustedes estimen por conveniente. Gracias, señor San Martín. Yo creo que en honor a la verdad tenemos que hacer una precisión. El señor Jorge Ávila Rivera no es cierto de que haya dado más de 30 versiones sobre los hechos. Él, en su primera manifestación ante la Fiscalía el 13 de marzo de 2006, atribuye a Ollantumala la comisión de los delitos imputados. Ante la Fiscalía el 12 de julio de 2006, se retracta de la imputación contra Ollantumala, pero sigue manteniendo la versión de todo el secuestro y los demás hechos respecto a él, a su hermana y a su cuñada. Y a su vez, el 29 de noviembre, igual, mantiene la misma versión del 12 de julio de 2006, exculpa a Humala. En realidad, durante todo el proceso, solamente cambió la versión primigenia en dos declaraciones subsiguientes, manteniéndose la imputación de los delitos que han pasado, tan solo exculpando a Ollantumala. O sea, no es cierto que ha habido muchas versiones, solamente una que cambió. Y ya que usted ha señalado en sus momentos que los hechos imputados a Ollantumala ocurrieron en junio de 1992 y fueron denunciados 14 años después, en febrero de 2006, en plena campaña electoral, y usted dice, ya de por sí hay un problema. Entonces yo quiero preguntarle, antes de comenzar ya con las preguntas que tengo preparado, si podría indicarnos usted qué tipo de problema se presentó y si la objetividad de una investigación fiscal o de un proceso penal pueden verse afectados cuando la presunta comisión de un delito se denuncia en el marco de un proceso electoral. Muy bien, muchas gracias. Primero le aclaro. Fíjese qué importante, si yo lo dije, los hechos objetivos no fueron modificados por el señor Jorge Ávila, pero hay parte de sus pasajes de los hechos que otros testigos los contradicen, pero no sobre el tema central. Y en segundo lugar, oye, lo más importante de él es que se retracta de quién es el imputado y cuyo juicio de culpabilidad tenemos que decidir. Claro que esto es importante, porque vamos a decidir si el señor Humala fue o no fue el autor de los hechos. Él dice, no estoy de acuerdo, y se retracta. Cuando dije 30 es obviamente una expresión que denota la multiplicidad de versiones. Cuente usted también todo lo que dijo en el otro proceso. Pero eso solamente para mostrar, y lo que dijo también ante la Junta de la Verdad, para mostrar ese dato. Muy bien. He dicho, pero eso no está en el
en el expediente, desde luego, porque no es relevante para nosotros. Siempre uno tiene que preguntarse de un modo muy claro cuáles son los motivos y cuál es el contexto, porque el hecho se entiende desde su contexto. Ese es un primer principio, ¿no es cierto? Bueno, campaña electoral, nadie dice nada y de repente surge esta denuncia contra un candidato. Esto solamente nos pone a cualquier analista en perspectiva de mayor atención, nada más. Eso de ninguna manera consolida nada. Pero uno observa que acá hay un tema que podría ser relevante, que se mostró en la causa, nada puntual, porque solamente analizamos la objetividad del conjunto de pruebas. Nada más que eso, señor. No hay más. Sí. Me pide una interrupción la colega Ieni Vilcatoma Merado. Muchas gracias, señor presidente, y la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el juez supremo, César San Martín Castro. El Congreso representa al pueblo, a los ciudadanos, y es necesario que cada mensaje que se dé, señor presidente, sea claro y sea verdadero. Resulta preocupante que en el afán de querer sostener una decisión que hoy se encuentra cuestionada, se pretenda afirmar de plano o se pretenda descalificar de plano a un denunciante, ¿no?, testigo, incluso haciendo alusión a que tendría problemas psiquiátricos, porque el señor Jorge Ávila es un ciudadano peruano, ¿sí? Ha sido víctima de secuestro, y si no lo asesinaron fue porque se escapó. Pero más allá de eso, si hay que desarrollar o hay que sostener o hay que entender qué pasó con este momento oscuro en la administración de justicia, no es necesario desacreditar a las personas, incluso haciendo alusión a un examen psiquiátrico que nada tiene que ver en la sustentación de este documento. Me preocupa que el primer mensaje que se quiera dar a nivel nacional, no sé por qué, no sé para quién, es de que este proceso tiene, o esta decisión tiene calidad de cosa juzgada. Todavía tiene que pasar muchas cosas antes de llegar a esa conclusión, señor presidente. Y en ese sentido, yo quisiera que se deje en claro desde el principio y nos dediquemos netamente a hablar del proceso, de las pruebas que existían en el proceso y no hacer alusión ni desacreditar a las personas o a documentos como las versiones de la Comisión de la Verdad, que son otro ámbito, que no tienen nada que ver con el análisis de esta decisión. Muchas gracias. ¿Puedo responder, señor presidente, a sus órdenes? Gracias, congresista Ieni Vilcatoma de la Cruz, para que responda. Hay que aclarar a la congresista Vilcatoma. Cuidado con lo que se dice. La desacreditación es una categoría procesal, y así la entiendo, respecto de la fiabilidad o atendibilidad de un testimonio. Yo no he dicho nada falso. Está la pericia. Y he glosado la pericia. Esto no es falso. Y esa declaración, esa pericia fue tomada en cuenta y fue valorada en el conjunto de las actuaciones. ¿Qué es eso de algo oscuro? ¿De dónde me saca eso? ¿Quién ha cuestionado esto? Cuidado todavía, eso ya se verá en su momento. Y cosa juzgada, estoy diciendo lo que dice la Constitución de un sobreseimiento. Punto. No he dicho más nada. Cuando usted dice cuidado con lo que se dice, justamente me refería a eso cuando dice que el señor Jorge Ávila había cambiado 30 veces su versión, lo cual no es cierto. Y ya manifesté y tengo acá exactamente cuáles fueron las retractaciones. Solamente hubo una sola retractación de él respecto a los hechos imputados, que simplemente dice que no ha sido mala, pero los hechos sí han sucedido. Y cuando usted nos dice que otros testigos lo contradicen, yo no he entrado en ese detalle, simplemente he entrado en el detalle inicial de las declaraciones de Jorge Ávila. Aclarado esto, vamos a pasar a la primera pregunta que va a formular la presidencia. Sí, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a los colegas y saludar también al invitado que nos acompaña para esclarecer no esta sentencia de Ejecutoria Suprema. El invitado es el ponente. Yo creo que tenemos que basarnos exactamente
al proceso, cómo se ha desarrollado y el expediente lo tenemos. Creo que todo lo hemos analizado y el invitado como oponente está señalando. Yo estoy escuchando de que sobre la pericia está en el documento, no se está saliendo. Entonces, de repente también yo quisiera que el doctor que está presente nos va a ayudar bastante, ¿no? Para llegar a la conclusión final y al informe final. Y ya será en su momento el debate, también si es esta cosa juzgada, se puede reabrirse o no se puede reabrirse conforme dice el estatuto, pero hay mecanismos. Pero eso nosotros ya llegaremos a la conclusión y al informe final, ¿no? Recomendaremos, señor presidente, nada más. Correcto. Gracias. Una interrupción me pide la congresista Jenny Catón. Muchas gracias, señor presidente. Lo fundamental de esta sesión es que se desarrolle con transparencia y que no se oriente el desarrollo de la misma. Cuando me refiero al señor Jorge Ávila y me refiero a la alusión que se ha hecho de este examen psiquiátrico, lo que se está buscando es desacreditarlo de plano. Y lo que yo pido, señor presidente, es que nos ciñamos a lo que existe en el expediente, a las pruebas que existen, porque sabe, y lo sabe mi colega el congresista Lapa, ¿por qué nosotros somos una sala de audiencias de juicio oral para que empecemos a valorar los exámenes psiquiátricos de un testigo? Nosotros no somos juicio oral, fue el que tuvo que existir en ese momento para debatir tantas cosas que el día de hoy nos pretenden explicar. Tantas divergencias, tantas dudas. Para eso pues se necesitaba el juicio oral, para eso. Entonces no podemos pretender, señor, y luego porque las personas merecen respeto a su dignidad. Señor Jorge Ávila es un ciudadano peruano y lo único que pido es que nos ciñamos a lo que es el expediente, a los hechos en relación al expediente y a lo que se pueda conocer en esta sesión. Porque no estamos en una audiencia para que se valore o no se valore un examen psiquiátrico. Señor Gracias. presidente. A ver, por favor, para digamos que la sesión se lleve de la mejor manera, ¿correcto? La colega Ingrid Catoma no ha hecho ninguna pregunta, ha hecho una precisión. Yo sí voy a pasar a hacer las preguntas pertinentes y si usted desea, ahí puede usted aclarar el tema que ya comento. ¿Okay? Usted integró la Sala Penal Suprema que vía recurso de nulidad tuvo a su cargo el proceso penal seguido contra Ollanta Humala Tazo por los delitos contra la humanidad, desaparición forzada, contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado, en agravio de inactividad Ávila Rivera y Benigno Zulca Castro. Y por los mismos delitos, pero en grado de tentativa, contra Jorge Ávila Rivera, además del delito de lesiones graves en agravio de las mismas personas. Para que nos diga, ¿cuáles fueron los principales agravios invocados por la parte civil en su recurso de nulidad? Adelante. Es lo que mencioné en mi inicial exposición, ¿no es cierto? Consideraba que habían datos, elementos, información que se indicaba al señor Ollanta Humala y que era del caso ir a un juicio oral, ¿no es cierto? Nosotros le respondimos que no cualquier dato sirve para ir a juicio. El principio es que exista alta probabilidad de una condena para evitar lo que se llama la pena de banquillo. Ese es el concepto. Y ahora bien, la transparencia de mi parte está en que he glosado las actuaciones y la ejecutoria suprema que se expidió. No tengo ningún interés en desacreditar en términos personales a nadie y lo que he dicho es fundamental, así como todo el conjunto de información que se ha venido dando en varios estamentos. El Congreso no es una audiencia, si dicen así, entonces con la evaluación del expediente tengan cuidado. Si no son a juicio, si ellos no hacen juicio oral, entonces si no hacen una valoración, ¿qué estamos haciendo aquí? Pero en fin, yo me someto a las preguntas y voy a hacer los esclarecimientos que, señor presidente, usted me solicite y todos los miembros de la sala. En esta pregunta,
los agravios invocados para que la población sepa en realidad claramente, por medio de la prensa, son los siguientes. Decían que existen pruebas que confirman que Ollanta Humala Tazo era el capitán Carlos, jefe de la base Madre Mía, en junio de 1992. No solo por las indicaciones del testigo CRH20, sino también de los familiares de los agraviados, sino por las declaraciones de otros testigos militares, 4 en total. Sí. La Sala Superior también aducen que no analizó una serie de elementos que justificaban el inicio del juicio oral, entre ellos no haber mencionado nada sobre la retractación de los testigos, a excepción de Jorge Ávila Rivera, ni tampoco la veracidad de las razones alegadas por los testigos para retractarse de su imputación contra Ollanta Humala Tazo. Segunda pregunta. La Sala Suprema que usted integró concluyó en el considerando séptimo de la Ejecutoria Suprema que las declaraciones de los 4 militares no fueron consignadas expresamente en el dictamen del fiscal superior, ni tampoco en la resolución de la Sala Superior, para luego concluir en el considerando 11º. Concluyen así, que aun cuando fueron omitidas, no eran suficientes para alterar las decisiones del fiscal superior y la Sala Penal Superior. Al respecto le preguntamos, ¿no le correspondía al fiscal superior y a la Sala Superior, Penal Superior calificar la relevancia o no de dichas declaraciones? Fíjese usted, cuando se está ante una impugnación, lo que corresponde es al Tribunal Supremo decidir existencia de datos relevantes, ojo, relevantes, y su relación con el conjunto de la prueba actuada. Además, como hemos dicho, y es constante jurisprudencia, la motivación suficiente o la motivación razonable es aquella que se pronuncia sobre lo esencial y de la cual se puede establecer cuáles son las razones de una decisión. No es una motivación que debe ser sobre todititos y cada uno de los puntos del agravio. No, es más global. Eso lo ha dicho nuestro Tribunal Constitucional y en fin. Entonces, lo que aquí analizamos eran 2 cosas, señor presidente. Primero, si es objetivamente cierto que no se valoró, ¿qué dijimos? Sí es cierto. Segundo, causal de relevancia, causal, no. Por todo lo que he venido explicando y todo lo que se dice, por favor, hay que leer la ejecutoria en su integridad. Todo lo que se dice. Por eso es que hemos cumplido con valorar el agravio, con responder el agravio. Una ejecutoria suprema o una sentencia en vía de impugnación es sentencia sobre los motivos. Y nos hemos pronunciado. Gracias. Es decir, justamente porque hemos leído todo lo relacionado a ese tema, es que hacemos las preguntas y obviamente sí, claro, hacemos una valoración de lo que se actuó en su momento, ¿cierto? Acá, por ejemplo, creemos que esa calificación no le correspondía únicamente a la Corte Suprema, sino también al Fiscal Superior y a la Sala Penal Nacional, sobre todo porque ambos sustentaron sus decisiones en que los actos de investigación contra Ollanta Humala fueron las declaraciones del testigo CRH20 y los familiares de los agraviados. Es decir, se dejaba entrever que eran insuficientes los actos de investigación contra Ollanta Humala, cuando en realidad lo que había sucedido era una manifiesta omisión, ¿correcto?, de citar las declaraciones de 4 exsoldados. O sea, ese es el tema central de este cuestionamiento, incluso de la parte civil. Siguiente pregunta. En la ejecutoria suprema vinculante recaída en la queja número 1678-2006, el que usted también hizo mención, de fecha 13 de abril de 2007, se estableció que la no acusación del fiscal
no implica necesariamente el sobreseimiento del proceso, pues asumiendo una ponderación de otros derechos fundamentales, puede anularse el procedimiento cuando la decisión fiscal incurra en notorias contradicciones o defectos de contenido, tales como cuando se omite valorar determinados actos de investigación y pruebas. Como en este caso, se está aduciendo... Siga. A ver, por favor, ¿quién dirige el debate? Soy yo. Y si yo sigo o no sigo, es cuestión de la presidencia. Por favor, vamos con tranquilidad, ¿sí? Entonces le decía, tales como cuando se omite valorar determinados actos de investigación o prueba. Lo que hace la cuestión fiscal faltaba de los 4 militares. Al respecto le preguntamos, la omisión del fiscal superior y de la Sala Penal Nacional de valorar las declaraciones de los 4 testigos citados no se subsumía en el supuesto previsto en la referida ejecutoria suprema vinculante para anular el procedimiento? No, por una razón muy importante. Y esto tiene que ver con los poderes de revisión. No toda omisión existente per se origina una anulación. Y por eso que me voy, y esto es algo que la teoría del derecho y el derecho procesal lo admiten, relevancia causal, por el amor de Dios, esto es lo central. Tenemos que analizar. Tengan en cuenta que acá han habido como 72 testigos, y etcétera, etcétera. Entonces no vamos a pedir, bajo causal de nulidad, que se analice cada una de las 72 o 78. No. Se analiza cierta globalidad y sobre todo que haya una lógica inmanente y completa a los efectos del juicio de apreciación. Y eso es lo que hemos dicho. Además, con todo respeto, yo fui el ponente también de esa ejecutoria vinculante. Y además tenga usted en cuenta que hay otras decisiones que han ido progresivamente dándole un mayor contenido a este principio acusatorio. Ahora, me están preguntando temas de opinión. Un testigo responde hechos. Pero bueno, le digo eso, pero obviamente, y además hay una cosa que es importante. Quien dice lo que es la ley es el juez. ¿Ya? El juez dice lo que corresponda. Y acá lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia. Ese es un dato, a mi juicio, central, pero desde luego me someto al tema, pero aclaro que ya estamos ingresando a temas muy exquisitamente jurídicos, propios de un jurista. Claro, y en ese tema yo no soy ajeno, pero por tanto responderé. Pero estamos frente, yo opino, yo creo, debe ser así, para mí no me parece. Pareceres, discutir conmigo, pero si ustedes quieren lo hago con el mayor agrado, porque creo que el esclarecimiento es siempre lo más importante. Entendemos y lo tenemos claramente entendido de que, así como este caso, sí, pues, ustedes tuvieron la palabra final, pero esta comisión justamente fue nombrada por el Pleno del Parlamento Nacional, porque esto es un tema de interés público y corresponde, si pues, investigar y ver qué ocurrió con este proceso. Más aún, después de que ha pasado mucho tiempo y finalmente con todo lo que ahora se conoce, bueno, pues hay mérito para investigar todos los implicados en estos hechos y durante el proceso. Una interrupción de la congresista Yevil Catón de la Cruz. Señor presidente, yo le rogaría que pueda exhortar a nuestro invitado a que le responda a la pregunta, porque usted ha hecho alusión a una ejecutoria que anteriormente ya había establecido, ¿no?, la posibilidad de declarar la nulidad frente a la omisión o contradicción o los defectos que pudieran haberse dado en la valoración de las pruebas, ya sea en el Ministerio Público o en el Poder Judicial anterior a su instancia suprema. Entonces, no nos ha respondido a la pregunta porque únicamente nos dice que no, porque no toda omisión origina una anulación, pero nosotros queremos que nos diga por qué estas omisiones no generaron esa nulidad de manera concreta.
no que nos diga que la jurisprudencia o la doctrina ya lo desarrolló. No, en este caso concreto, porque esa es la respuesta que nosotros estamos esperando en relación a la pregunta. Y algo más, señor presidente. El juez decide, pero decide dentro del marco de la ley de la Constitución, porque hay decisiones que son prevaricadoras. Entonces, sí, decide el juez. Muy bien, se respeta la autonomía, pero siempre bajo la observancia de la Constitución, de las leyes, sí, de la jurisprudencia. Y mucho más, pues, señor presidente, cuando estamos con un pronunciamiento de la misma, o sea, en el mismo, a cargo de una persona que luego ha tenido que aplicar su propia jurisprudencia, porque en este caso se estaba valorando que había habido omisión. Que por favor nos pueda responder de manera concreta por qué en este caso esas omisiones no generaban una anulación. Sí, si nos puede responder, por favor. A ver, es que ha llegado tarde y no sabe, y no ha visto. A ver, mire, señor San Martín, yo le voy a pedir, por favor, que vamos llevando esta sesión con el respeto que todos nos merecemos. Y el decir que la congresista llegó tarde, no creo que abone eso, y además no es falso. Cuando usted ha planteado eso, la congresista ya estaba acá. Así que vamos siguiendo, por favor, a las preguntas. ¿Sí? Ya, muy bien. No, acá yo quiero ser muy claro. Y lo que dije eso porque fundamentalmente yo expliqué al principio. Y hemos analizado y dije toda la prueba que se había actuado. Se analiza individual y de conjunto. Ese conjunto probatorio que llegó en el 11º a las líneas conclusivas finales es lo que justificó el tema. Y me remito, por tanto, a ese fundamento jurídico correspondiente. Nosotros vamos a hacer las preguntas correspondientes y ya nuestro invitado verá finalmente si la responde o no la responde. Pregunta número 4. Para que nos digan cuáles fueron los actos de investigación señalados por el fiscal superior y la Sala Penal Superior que atribuían presunta responsabilidad penal del procesado Ollanta Humala-Tazo. A ver. Se me está pidiendo que haga una referencia a las resoluciones y dictámenes de la Fiscalía Superior. Obviamente, la inmensidad del caso no me permite en este momento darle un recuento específico que está consignado, por favor, en la Ejecutoria Suprema. Lo que es central, y voy por eso a lo más relevante y a lo que me acuerdo en términos globales, es, si usted me dice, ¿cuáles fueron los elementos de convicción de cargo? Están desde luego las declaraciones de familiares con las contradicciones que les he mencionado, y están también declaraciones de determinados soldados, miembros de la fuerza, miembros del ejército. Y en contraposición hay igualmente multiplicidad de información en sentido contrario. Aparte de la prueba pericial y de la prueba material. Esta pregunta se hace porque acá lo que se obtiene es que las declaraciones de los familiares directos de los agraviados y del colaborador CRH20 que atribuyen a Humala la responsabilidad de los hechos. Es decir, de acuerdo con dicho pronunciamiento, las únicas pruebas de cargo contra Ollanta Humala-Tazo estaban constituidas por las declaraciones de los familiares directos de los agraviados y el testigo mencionado. Entonces, por esa razón, ameritaba, creíamos que el expediente debería haber sido revisado nuevamente porque no se tomaron en cuenta las declaraciones de los 4 militares, no se tomó en cuenta. Vamos a pasar a la pregunta 5. Pero perdón, usted. Sí, adelante. Sí, claro. Hay que aclarar, pues. Aclare. Vamos a ver. No hay que concentrarse exclusivamente en lo de cargo. Un análisis adecuado es análisis del conjunto, ¿no es cierto? Y ese conjunto permite decir,
varios de los familiares se han contradicho. Y eso aparece glosado en las diferentes piezas de las decisiones. Es un tema que está ahí, es objetivo. Otra cosa es decir, a mí no, esto no me parece relevante o me parece relevante. Pero ahí está, o sea, no son testimonios únicos. Hay una hermana de la denunciante que dijo, yo me entrevisté con Humala y él era el presidente, él era el jefe. Y dijo, no, mi hermana nunca se entrevistó con él. Hay pues una serie de declaraciones en el otro sentido. Pero sí es cierto, y eso lo hemos dicho, hay declaraciones precisas que dicen que Humala fue el jefe de Madre Mía. Eso sí es cierto. Pero también es cierto que hay otros que dicen que no lo fue. Punto. Sí. Colega Vilca Thomas, tienes la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En este último extremo que acaba de expresar nuestro invitado, esta explicación, señor presidente, de decir que hubieron personas que decían que sí era, hubo personas que sí estuvieron, que el señor Ollanta Humala sí estuvo en la base y otras que no estuvieron, esa era una discusión propiamente que tenía que darse en el juicio oral. Yo quiero que quede constancia y se tenga en cuenta para el análisis final. Ese tipo de valoración que hoy día estamos hablando de una prueba, de la otra, que la hermana que dijo, que no dijo, eso tenía que darse en el juicio oral. Y los jueces tenían que, por la inmediación, formar su convicción. Eso lo deben entender los ciudadanos que en este momento nos están viendo. No es que aquí vamos a decir que uno dijo, 4 dijeron que sí, 4 dijeron que no, empate, entonces ¿cómo hacemos? No. Esa discusión, señor presidente, el marco, el lugar, el escenario donde tenía que haberse dado, porque si habían razonablemente dudas, porque había una posición y la otra posición, que es más, se está basando en retractaciones, ni siquiera en versiones recogidas de manera original, ¿no? Y incluso luego se ha conocido de manera reiterada la compra de testigos en varios momentos. Entonces, eso es lo que tiene que quedar claro, señor presidente, que esa discusión, ¿no?, era lo que ameritaba se lleve a cabo un juicio oral. Perdón, señor presidente. La pregunta que viene es justamente respecto a lo que manifiesta la congresista Vilca Thomas. Y ahí nos va a hacer sus comentarios. Para que nos diga, en los casos en que un procesado, agraviado o testigo varía completamente en una segunda oportunidad lo señalado en una primera declaración, ¿los jueces deben descartar dichas declaraciones o deben valorarlas bajo determinadas circunstancias? ¿Y cuáles serían estas circunstancias? Usted lo que me plantea es cuáles son los criterios de valoración frente a las retractaciones. Ahora bien, no es cierto que la sede para discutir diferencias necesariamente es el juicio oral. Eso no es cierto, eso no lo dice ningún autor. Lo que se dice es, cuando uno va a juicio y el principio es probabilidad, ¿cuál es más alta? Eso es lo más importante, porque a juicio no se va para generar prueba, para generar una pena de banquillo dentro del ámbito global, y por eso es que se analiza individual luego el conjunto de la prueba. Y hemos citado toda la prueba que hay. Ahora bien, todo va a depender de las circunstancias de la causa. No hay principios abstractos generales. Cuando un testigo se retracta, lo que hay que analizar es el por qué. Y luego hay que compatibilizar y mensurar, es lo que se llama entrecortar eso con las demás declaraciones, con los demás medios de prueba o medios de investigación. Y de lo que fluye de eso se determinará por una opción o por otra. No confundir con el hecho de que todo debe ser en juicio. No necesariamente, ojo, necesariamente. Este es un tema de valoración concreta. Bueno, veo tampoco la pregunta que hice en síntesis ha sido respondida. Pero sí, quiero manifestar de que en estas circunstancias, cuando hay una variación de la declaración primigenia de un testigo a una segunda declaración,
los jueces deben remitirse a los criterios establecidos justamente en el acuerdo plenario 2/2005 de fecha 30 de noviembre de ese año. Y ahí la Corte Suprema establece, entre otras cosas, verosimilitud, persistencia en la incriminación, ausencia de integridad subjetiva, etc. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Durante la instrucción se retractaron el agraviado Jorge Ávila Rivera y 3 testigos, quienes inicialmente se indicaron a Ollanta Humala como autor de los delitos imputados. Al respecto le preguntamos, ¿cuáles son los efectos procesales de 2 versiones contrapuestas? Cuando hay contradicción de un mismo testigo, primero hay que ver de qué trata. Y luego hay que hacer un juicio de credibilidad sobre cuál sería la más oportuna en relación, porque nunca se dio una prueba autónomamente, con las demás pruebas, las demás material probatorio. Así es la respuesta. Y ya que lo demás material probatorio, desde nuestra perspectiva, era lo que les he mencionado para estimar de que aquí no había alta probabilidad del delictiva para formular acusación. Punto. Acá también quiero mencionar que nosotros no estamos cuestionando por qué dieron por cierta una de esas declaraciones respecto a la otra. Nosotros lo que estamos acá, en mi caso, cuestionando la ausencia de motivaciones y justificaciones por qué tomó en cuenta unas sí y otras no. O sea, acá no hay en realidad ninguna expresión por qué esta sí la toma en cuenta y esta no la toma en cuenta. Y yo creo que ahí tendría que haber esa valoración. Sí, muy bien. Creo que hay un error de perspectiva jurídica en su planteamiento, desde mi modesta opinión, por supuesto. Uno de los que usted ha mencionado es la persistencia. Hay una máxima de experiencia que dice que la falta de persistencia hace perder fiabilidad al testimonio incriminador. Pero en términos epistémicos o epistemológicos, cuando uno quiere llegar a la verdad y ver el material, cómo podemos llegar a la verdad, tiene que ver siempre el punto de lo que se llama la corroboración. La corroboración es el criterio epistémico más importante. ¿Y a qué hemos trabajado? Básicamente esta última línea, desde una perspectiva de valoración conjunta. Eso es lo relevante y jurídicamente preciso y hemos cumplido con ese canon de motivación. Acá, como repito, no estamos cuestionando por qué se dio por cierta una versión en contra de la otra. Pero sí creemos que cuando se deja de persistir en una acusación inicial, se tiene que evaluar y ver y definir por qué se deja de persistir. Y si hablamos de persistir, acá hay 2 testigos que desde un comienzo hasta el final persistieron en su versión original. Y eso fue el testigo CRH20, que se indica a Ollanta Humala, no solamente como el capitán Carlos, sino que el que estuvo en esas fechas y participó justamente de esos crímenes. Y la otra es la señora, la hermana de Natividad. Así es. Vamos a pasar... Pero perdón. Sí, hablar? adelante. Claro. No, es que tampoco es tan así. A ver, ¿cómo es entonces? Otro criterio para elaborar un testimonio, como saben ustedes, es la incredibilidad o credibilidad subjetiva. Este pues era pariente de uno de los... ¿No es cierto? Ese es un dato. Son datos ciertos,
pero sirve para la valoración. Incredibilidad, coherencia del testimonio, persistencia. Ahora, usted también dice, oye, hay uno que siempre quiere lo mismo. Yo también digo, hay también otros. Y además por los cargos. El jefe del CR30 y el jefe de personal del 330 o 333. Punto, digo. En su momento vamos a hablar del comandante Toro, que tanto se lo manifiesta. Sin embargo, en ese estadio usted dice es pariente. O sea, el ser pariente, en este caso de un crimen de esta naturaleza, implica que no se puede tomar el testimonio de ese testigo. No. Entonces pregunto yo, No. cuando una niña es violada, No, pues. o una persona es violada, el familiar que lo observa, en todo caso, ¿no puede ser testigo de ese hecho? O yo estoy caminando, no sé, pues con un hermano mío, lo asesinan, y porque es mi hermano, ¿no puedo ser testigo? No. Bueno, pues... A ver. Si me perdón un permite. ratito, me pido interrupción la colega Irene Vilcatón. Adelante. Señor presidente, en primer lugar hay que dejar en claro que en su pregunta no ha habido ningún error de perspectiva. Ha sido claro y directo en saber por qué no se aplicaron las reglas cuando existen una declaración que se vaya a retractar o se vaya a cambiar en el futuro. Pero ya, no importa, tomaremos algún extremo de la respuesta casi evasiva que nos da nuestro invitado y nos dice, Perdón, ¿no?, que señora, aquí hubo una señor presidente. valoración conjunta. Es que está Perdón. haciendo calificaciones también. Perdón. ¿no? Una con Que termine la congresista y usted hace su diligencia, por favor. Adelante. Señor presidente, esta es mi posición como congresista de la República en esta sesión. Todas las respuestas son evasivas, ninguna contesta de fondo a lo que usted está planeando. Ahora, en el sentido... Sí, pues parece que ahora están apareciendo más protecciones. Sí. Yo quiero hacer... Permítame, pues. Sí, la colega me está insinuando... A ver. No, yo quiero, tampoco no va a permitir, señor presidente, yo estoy tranquilo. ¿Me puede permitir un ratito, por favor? Permítame, por favor. La congresista que termine su interrupción y luego le doy su palabra. No se preocupe. Adelante. Señor presidente, Ok. ya. Si quisiéramos, vamos a tomar en cuenta una expresión que de manera reiterada se está sosteniendo en esta sesión. Valoración conjunta, que quiere decir que además de las aseveraciones incriminatorias y aquellas que inicialmente incriminaban y luego se retractaron, ¿no?, aquí se hizo un gran esfuerzo, o sea, mismo juicio oral, para valorar. Pero finalmente, si así fuera, ¿no?, se han hecho ese esfuerzo de la valoración conjunta, señor presidente, ¿por qué no se valoró que Jorge Ávila, desde su primera declaración, ¿no?, sostuvo que le han estado buscando gente de Ollantumala para retirar la denuncia? Esa es mi pregunta. ¿Por qué en esa valoración conjunta no se valoró esta expresión del señor Jorge Ávila, que la reiteró en diferentes momentos, en diferentes actuaciones a nivel del Ministerio Público, del Poder Judicial? Permítame, pidió la palabra el congresista Zacarías Raimundo Lapa. Sí, gracias, señor presidente. De repente yo pedía la palabra para alguna cosa, solamente para aclarar, pero a la colega Milagro me dice, le estoy viendo, no sé qué me está viendo. No sé, yo siempre he sido acá transparente y coherente. Lo que yo quería, señor presidente, es reiterar de que como abogados, la colega Irene Vilcatón perfectamente lo sabe. Las pruebas se tienen que valorar en su integridad. Yo no puedo dejar de valorar ninguna prueba en un proceso. Entonces, justamente antes entramos en un debate de la pericia. Está aquí. Aquí está, el Ministerio Público lo ha valorado, lo que decía el doctor. Entonces, yo lo que quiero es que esta audiencia o esta audiencia que nosotros estamos llevando aquí, esta sesión, nos basemos. Y creo que el invitado está esclareciendo, ¿no? Y yo creo que a veces no podemos tampoco sugerir o adelantar opiniones en este sentido de que esto está mal, esto nos ha hecho esta cosa, ¿no? Entonces la cosa es, oportunamente nosotros vamos a entrar a un debate. Se supone que después del informe vamos a hacer un debate para valorar todo lo que estamos señalando. Entonces lo que yo espero, señor presidente, lo que usted está preguntando,
prosigamos hasta el final. Yo también voy a hacer las preguntas y lleguemos a una conclusión de que nos aclare como el invitado ha sido ponente. Eso, en eso estamos. Sí. A ver, congresista Zacarías Raimundo Lapa. Ni usted, ni yo, ni ningún congresista puede evitar que en una sesión los congresistas emitan opiniones al respecto. Entonces, por tanto, su atingencia, yo no puedo, digamos, tratar de coactar la libertad de los congresistas de opinar libremente. Congresista Milagros Salazar, me pide la palabra. Sí, presidente. Yo lo que decía es que le estoy viendo al congresista Lapa que está haciendo algunos gestos al invitado y por eso le estoy diciendo que le estoy viendo. Y me sorprende, es mi opinión, me sorprende que él tenga un cambio por lo menos de actitud en esta comisión. Porque si nosotros nos remitimos a las sesiones anteriores, yo he visto al congresista Lapa que ha sido muy prolijo, muy puntual, muy confrontacional en buscar la verdad, que esa es la función que nos corresponde. Y que ahora me parece a mí, y tengo la percepción que parece que fuera el abogado del invitado. Esa es mi apreciación. Y yo no sé por qué el congresista se exalta tanto cuando yo le digo que estoy viendo. El que nada debe, nada teme, presidente. Yo me remito a las pruebas y a los videos que están aquí. Gracias. A ver, vamos a mantener, por favor, esta sesión con la tranquilidad del caso. Vamos a hacer las preguntas correspondientes al señor invitado y evitemos el confrontamiento entre nosotros, congresistas y Enevilca Toma de la Cruz. Gracias, señor presidente. 2 puntos. Reitero mi pregunta para que nos puedan decir cómo es que en esa valoración conjunta no se valoró la declaración del señor Jorge Ávila, que decía que desde la etapa indagatoria lo estaban buscando gente de Ollantumala para retirar su denuncia. Antes de que me conteste o antes de que usted traslade la pregunta, señor presidente, quiero aclararle al congresista Lapa a través de su persona. Esa pericia existe en el expediente, por supuesto que existe. Pero lo que está sucediendo, señor presidente, es que nuestro invitado está haciendo una alusión respecto a esa pericia en un ámbito en el que se va a llevar a cabo una sesión. Y eso directamente está denigrando la imagen de una persona, porque eso existe en el expediente, se habrá valorado en el expediente. Pero hacer una atingencia en el contexto que iba explicando es una afectación al ciudadano y por eso yo levanto mi voz para defender la posición de ese ciudadano y que se deje de lado toda actitud para desacreditar, porque este no es el ámbito. Existe en el expediente y yo también hago la misma invocación al congresista Lapa. Hay que esforzarnos en buscar la verdad. Y eso es lo que queremos. Yo no sé por qué y ahora no sé de dónde están apareciendo los nuevos defensores de Ollantumala, señor presidente. Esta es una sesión muy importante para que nos contesten. Yo reitero mi pregunta. Si había una valoración conjunta, ¿por qué no se valoró lo que dijo el señor Jorge Ávila? Que desde el inicio de la investigación lo habían buscado gente de Ollantumala para retirar su denuncia. A ver, antes de dar la palabra, por favor, voy a invocarles una vez más. Nosotros tenemos un invitado quien tiene que contestar las preguntas él. Si nosotros entramos en contraposición uno con otro, entonces esto no solamente es una mala imagen, sino que lamentablemente distrae del tema central. Congresista Raimundo Lapa. Señor presidente, yo creo que con usted creo que hemos iniciado trabajo. Y yo siempre he garantizado en esta comisión que haga el debido proceso. Y eso yo estoy muy bien lo sabe, la colega Vilca Toma muy bien lo sabe. En segundo lugar, siempre he iniciado yo que se esclarezca los hechos. Con usted hemos viajado a la selva, todo. Hay familiares que reclaman, ¿no?, a sus víctimas. Entonces, en ese sentido, la colega Enevilca Toma perfectamente sabe que estando en Ayacucho yo he exigido que se esclarezcan muchos casos, señor presidente. Y nosotros, uno de los que hemos luchado contra esas desapariciones en Ayacucho, somos nosotros. Entonces, en ese sentido, señor presidente, solamente quiero dejar, tampoco yo no soy defensor de Ollanta, pero yo no voy a permitir que se cometa el debido proceso, se vulnere. ¿Por qué? Con la finalidad de esta comisión, señor presidente, salga con una conclusión coherente y firme, para que nadie se impugne que nosotros le hemos recortado su derecho a la defensa. Entonces, en ese sentido, señor presidente, solamente reitero, ¿no?,
que se respete el debido proceso y el respeto a los invitados y nos ciñamos netamente al caso. Yo, presidente, yo no estoy en contra de las preguntas que está haciendo. Si yo estaría en defensa, diría, me opongo a esa pregunta. Esa pregunta es incoherente, diría. Todos estamos en línea de que se esclarezca esta situación. Nada más, señor presidente. El respeto a todos nuestros invitados está garantizado y no necesitamos de una invocación para eso, porque yo creo que también hay que valorar la presencia de los invitados que vienen a la comisión para poder esclarecer. Es importante, hay que decirlo, para que responda a la pregunta de la colega Jenny Vilcatoma, señor San Martín. A ver, dos temas previos. Primero, así como los señores congresistas tienen todo el derecho de preguntar, siendo testigo, invitado, tengo también derechos. Mi derecho es un interrogatorio objetivo. Y ser objetivo importa que hay 8 preguntas que están prohibidas, métodos de preguntas. Preguntas capciosas, preguntas sugestivas, preguntas impertinentes, preguntas compuestas, conclusivas, especulativas, repetitivas y tendenciosas. Cuando uno hace un comentario adicional y lo pone, eso ya es una pregunta prohibida. Por tanto, a partir de ahora, frente a una pregunta de esas, me voy a negar a contestar, porque no se está cumpliendo con la objetividad de las preguntas. Eso, porque tengo derechos. Permítame. Sí. Aclarar. Usted tiene todo el derecho de responder las preguntas que crea conveniente y Claro. también no responder las que no crea conveniente. Pero hay que tener en cuenta. Una cosa es una pregunta, otra es un comentario que hace un congresista. Y manifiesto, acá no se puede prohibir a nadie que haga un comentario respecto a los hechos. Entonces, a veces no es una pregunta, es un comentario. Así es que, aclarado esto, usted puede continuar, por favor. Quien interroga no hace comentarios, pues hace preguntas. Eso de comentarios, No estamos, desde mi perspectiva... permítame. A ver. Usted está confundiendo, señor San Martín, el ámbito judicial con el ámbito parlamentario. Ni usted, por más juez que sea, ni nadie puede evitar, impedir que un congresista en una sesión como esta haga comentarios. Disculpe usted, eso no es así. Continúe, por favor. No es que no sea así. ¿Dónde está en el reglamento del Congreso que dice que pueden hacer comentarios? Porque el término, es que la lógica de un interrogatorio es diferente. Soy jurista, algo sé del tema. Pero bueno, lo digo, porque es que dicen, no ha contestado. Qué bonito es decir, no contesté, no me ha interesado. Esa es su opinión. He contestado todo. Correcto. Desde mi perspectiva, lo que corresponda. Y sobre la pregunta. Si uno analiza cuál es el ámbito del agravio, ¿qué dicen sobre ese tema la impugnación, en términos específicos? Pero más allá de eso, lo que hemos destacado y lo que hemos creído relevante, juicio de relevancia en términos de epistemológicos, es casualmente lo que se ha dicho. Todo lo que ha venido diciendo en varios momentos del proceso y en otras sedes, porque hay que ver todo el tema conjunto. Y allí hemos dicho, este señor no es persistente. Punto. Y lo que él dice, mucho de las partes de su testimonio incriminador, el primero, no tiene correspondencia con la prueba pericial. Y además, hay varios testigos que de modo inicial, sin retractarse, hay otros que dicen no, no, no y no. Punto. No hemos dicho que el hecho no se produjo, cuidado. Solo que el encausado no hay prueba suficiente que amerite llevarlo a juicio. Eso es lo único y lo fundamental que hemos hecho.
Creo que, y además, como siempre, me remito a lo que hemos expresado en la ejecutoria. Y obviamente, una resolución judicial se pronuncia sobre lo esencial, sobre lo más importante. Y eso es lo que hemos hecho en una ejecutoria que tiene numerosas páginas. Hemos trabajado con mucho cuidado, 25 páginas. Y hemos ido directamente al tema nuclear. Punto. A pesar que a nuestro invitado no le guste, voy a tener que hacer otro comentario. El testigo CRH20 no solo fue pariente de los agraviados, sino lo más relevante es que también fue soldado de la base contrasubversiva Madre Mía, y en esa condición, testigo presencial de los hechos imputados a Ollanta Humala-Tazo. Voy a pasar a la pregunta número 7. En atención a la pregunta anterior que le formulé, la Sala Penal Suprema que usted integró verificó si la Sala Penal Nacional aplicó los criterios fijados en el Acuerdo Plenario número 2/2005, CJ 116, cuando valoraron los testimonios de los testigos que se retractaron de sus declaraciones primigenias? Sí. No dice que sí. Quiero hacer la acotación que la parte civil, en su recurso de nulidad, expresamente señaló que la sala, dice, no ha mencionado nada respecto de las retractaciones de los testigos, salvo en lo concerniente a Jorge Ávila. Es decir, correspondía a la Sala Suprema analizar este agravio denunciado por la parte civil. En el caso concreto, se aprecia que tanto el fiscal superior como la Sala Penal Nacional solo mencionaron las retractaciones, pero no indicaron por qué optaban por una declaración en desmedro de la otra. Es decir, no se ciñeron a los criterios adoptados por el Acuerdo Plenario 2/2005-116, como correspondía. Y la Sala Penal Suprema no advirtió ni corrigió ese error. Pasamos a la siguiente pregunta. Perdón, si fuera tan amable. Bueno, yo le hago la pregunta, usted no nos quiere responder, usted dice sí, entonces... No, he respondido, pero usted ahora está incorporando argumentos que me permito responder. Puede responder. Muy bien. En primer lugar, este tipo de impugnaciones requieren una perspectiva muy de conocimiento del caso y técnicas legales bastante claras. La Sala Superior lo que hizo fue un análisis global acerca del conjunto de la actividad y la existencia en sí misma de falta de persistencia. Y además ha incorporado las pruebas de descargo. Correcto. No se puede pretender, como ya he dicho, y lo dijimos en la ejecutoria, las lecturas a veces no son pues claras, que en temas de motivación lo que se va es a lo nuclear, no a todo y cada uno de los puntos. Y eso está dicho por toda la doctrina y todas las resoluciones de los tribunales en materia de derechos humanos y constitucionales. Y eso es lo más destacable. Hacer preguntas sobre un puntito y ahí entrar, eso no tiene perspectiva de futuro. Por eso es que digo, sí y no, ya no, pues porque ya he explicado con suficiencia, desde mi perspectiva, todo lo que está pasando y todo lo que hemos hecho. Una vez más, usted no puede impedirnos que hagamos las preguntas que consideremos pertinentes. Lo que usted sí puede hacer es evitar contestar simplemente. Así es que, y eso creo que ya está zanjado. No, yo respondo lo que corresponde. Es su punto de vista. Ah, el mío también. 8. Sí, el suyo me refiero, no al mío. Al responder la última pregunta de su declaración indagatoria
de fecha 13 de marzo del año 2006, Jorge Ávila Rivera, señaló que el 15 de febrero del año 2006 se le acercaron personas del entorno de Ollantumala y le pidieron que varíe su versión a cambio de una suma de dinero. Si con posterioridad, el 29 de junio del año 2006, Jorge Ávila Rivera se retractó de su sindicación contra Ollantumala, Tazo, pregunto, ¿no era razonable pensar que su retractación fue motivada en un beneficio económico que recibió? ¿Sí? ¿Ya acabó? Sí. Ah, muy bien. Sí. No necesariamente, porque aquí hay que ver varios factores. Y recuerda usted, y hay que ver lo que luego comenzó a decir, cómo operó el cambio. Entonces, acá hay un tema. Y después, como usted sabe, cuando él fue procesado por esto, y el cual ha sido absuelto, otra sala, por si acaso, no yo. Y más allá de las consideraciones es el tema de su declaración. No. Total, ¿sí o no? Ese es el tema de fondo. Sí, congresista Yindrika Toma de la Cruz. Gracias, señor presidente. Bueno, yo quisiera poner en relevancia algo, señor presidente. Cuando nos centramos en un punto, la explicación es que ¿no? Vale todo cuando conviene, ¿no? La valoración conjunta, ¿no? Y cuando vamos a un tema esencial, no, ya no vale todo en conjunto. Se hizo una motivación nuclear. Nosotros quisiéramos que nos pueda, y yo insisto en esta pregunta porque es indispensable poder conocer una respuesta, señor presidente, en la última pregunta que usted ha formulado, ¿no? ¿Por qué no valorar? Porque dentro de esta valoración conjunta que hicieron, esta declaración del señor Jorge Ávila, que la declaración está aquí, estuvo en los actuados, en el expediente, dentro de esa valoración conjunta. Yo quisiera, por favor, que se haga un esfuerzo por poder tener una respuesta respecto a esta declaración del señor Jorge Ávila. Si puede responder la pregunta de la colega. Sí, hay que ver qué dijo después, pues. Es que tienen que ver todo el bloque de lo que dice y lo que hizo. Y lo que dijeron sus parientes, se retractaron, dijeron antes, dijeron después. Es que por eso es cuando digo que centrarse solamente en un punto es generar un defecto de perspectiva del bloque del tema. Eso sencillamente digo. Nada más, no quiero acá defender a nadie. Obviamente, defiendo mi resolución, porque es la de la Corte Suprema de Justicia. Y punto, más no hago. Yo voy a invocar siempre que las preguntas que se hacen acá en esta comisión, que sean respondidas. Pero si, como digo, vemos que no hay esa intención, también respetamos esa posición. Siguiente pregunta. La defensa del procesado Ollanta Tazo presentó una declaración jurada simple del señor Abraham Paredes Quitería. Es otro punto, ya no es el mismo. Son varios que hemos tocando. Quien señaló ser conocido como Saladito. Y dijo que no conocía a Teresa Ávila ni a su hijo. Y que no ha visto nada de lo señalado por los referidos testigos. La Sala Penal Nacional valoró dicha declaración para desvirtuar el testimonio de Teresa Ávila Rivera, pese a que esta última nunca mencionó la identidad de la persona conocida como Saladito. La segunda Sala Penal Transitoria que usted integró también valoró dicha declaración en el numeral 6 del octavo considerando de esa ejecutoria suprema. Al respecto le preguntamos, tratándose de una declaración jurada simple, ¿no correspondía que la Sala Penal Nacional verificara previamente la identidad de la persona que se hacía pasar como Saladito, teniendo en cuenta que Teresa Ávila Rivera fue quien lo mencionó en su declaración, pero nunca proporcionó su identidad? Estos son datos que provienen de un ambiente, un ámbito textual muy limitado y donde el grueso se conoce. Citó el sobrenombre y ese sobrenombre salió a luz luego y por eso es que dijo lo que dijo, pero
vuelvo a reiterar, y no es que yo estoy evadiendo, estoy contestando ahora, si la opinión de la presidencia es que no contesto, ya es un tema, lo mío es otra cosa. Y aquí claramente se precisó en el conjunto, yo siempre insisto mucho en el bloque de la prueba, porque eso hay que hablar y a partir de criterios que tienen que ver con la persistencia, la coherencia interna y sobre todo la corroboración objetiva periférica. Y sí, pues, no me está contestando la pregunta, y voy a reiterarla para finalmente ver si contesta o no contesta. La pregunta es clara. Si no correspondía que la Sala Penal Nacional verificara previamente la identidad de la persona que se hacía pasar como Saladito, teniendo en cuenta que Teresa Ávila Rivera fue quien lo mencionó en su declaración, pero nunca proporcionó su identidad, es la pregunta, señor San Martín. Todo depende de cuándo se dijo esto y en qué medida. Si no hay un Saladito, ¿y quién será? Era una indagación que de cierto correspondía a la sala. Pero apareció un dato propuesto por la parte contraria y no refutado por la parte civil, no refutado, no contradicho, y por eso es que uno lo cita, pero eso no es el factor relevante del caso. Para tener claro de qué estamos hablando, al revisar la ficha RENIEC del señor Abraham Paredes Quitería, quien supuestamente sería conocido como Saladito, nos enteramos que dicha persona aparece como iletrado. Y como resulta obvio, no aparece su firma. Con una mínima diligencia era fácil descubrir que quien se hizo pasar como Saladito era iletrado. Sin embargo, se hizo todo lo contrario. Simplemente se dio por cierto, ojo, y lo relevante es que se dio por cierto esa versión. Se dio por cierto el contenido de la declaración jurada que supuestamente suscribía para restarle credibilidad a quién. Nada menos que al testimonio de Teresa Ávila Rivera, hermana de una de las víctimas. Y miren, con esta declaración simple, donde está la firma del señor y su DNI, dieron validez y desvirtuaron esa declaración. Pregunto yo, si este señor es iletrado, ¿cómo firma, cómo pone su DNI? ¿Por qué eso no se valoró en su momento? Acá está el documento de la RENIEC. Lo que pasa, para entrar en contexto, se ofreció, digamos, una versión de un tal Saladito. Pero como querían desvirtuar esa versión, ¿qué hacen? Si aparece un señor de la nada y dice, yo soy Saladito. ¿Cómo sabían los señores que este señor era Saladito si la señora Teresa Ávila nunca dice su nombre de este señor? Cualquiera de nosotros podía llegar con una declaración jurada de este tipo, simple, y decir, yo soy Saladito y digo que nunca he conocido, los hechos denunciados nunca han sucedido. Ese hecho sí fue valorado, digamos, en ese contexto. Siguiente pregunta. Para que nos diga si una declaración simple tiene mayor valor probatorio que una declaración brindada por un testigo en presencia del fiscal, del juez y del abogado defensor del imputado. Para que nos responda, por favor. Para que precisarles. Una cosa es los criterios legales de una prueba testifical y otra cosa es su valoración, que son dos momentos distintos. La pregunta que usted hace confunde cualidades. En principio, la pregunta tendría que ser, una declaración, un papel simple, ¿puede llevarnos a credibilidad? Y la pregunta es relativamente no. Pero hay luego que ubicarlo en el contexto de las otras pruebas. Justamente estamos contextualizando todas las pruebas y a todos los testimonios o pruebas que se presentan
se dice hay que contextualizarlo. O sea, tratamos de tomarlo, cada testimonio, cada prueba, como algo separado. Ya van varios. Entonces ya sería el momento, en todo caso, que lo contextualice, ¿no es cierto? Al margen de si Abraham Paredes Quitería era o no saladito, lo concreto es que una declaración jurada no puede ser opuesta a una declaración testimonial, porque en esta última se brinda con todas las garantías de la ley. Vale decir, la presencia de un juez, la presencia de un fiscal, el abogado defensor. Con ese criterio de hacer valer esta declaración jurada simple, entonces ya no serían necesarias las declaraciones en los locales de los juzgados o de las salas superiores, sino tan solo la presentación de declaraciones juradas. Yo creo que es importante poner y resaltar que el accionar de la Sala Penal Superior no fue idónea, incurrió en omisiones e irregularidades, como dar valor probatorio a una declaración jurada en desmedro de una declaración testimonial rendida con todas las garantías de la ley. Vamos a pasar a la pregunta número 11. Pero su opinión. Adelante. Lo que usted dice no es correcto en términos jurídicos. ¿Ya? Sí. Por una razón muy importante. Repito, una cosa es la construcción de lo que es una prueba en sentido estricto, un medio de prueba, y otra cosa es la valoración de la prueba. No se puede, para lo que es el criterio de valorabilidad es importante lo que dice, pero no para valoración, porque son datos diferentes. Por eso es que le digo, confundiendo ambos niveles del análisis, se cae, creo yo, en esos datos incorrectos que se están formulando. Comisaria Ivilca Toma de la Cruz. Muchas gracias, presidente. Es falso que estemos invocando, digamos, criterios que se apuntan a la no valoración de la prueba. Lo que nosotros estamos cuestionando son los criterios legales y también la valoración. Nuestro invitado nos ha dicho, señor presidente, cuando llegó, que verificó todo, revisaron todo, se analizó todo, dijo textualmente. Y aquí hay dos puntos importantes, ya un poco separándonos de la primera etapa de la declaración. ¿Qué resulta, señor presidente? Que, como usted lo ha explicado, en el desarrollo de todo este proceso cuestionable, se usa un argumento fuerte, aquel que pone de relevancia las retractaciones, porque los denunciantes, y Teresa Ávila es testigo, ¿no?, en este caso, tuvo una posición firme y coherente durante el tiempo. Nuestro invitado también ha dicho, respecto a la señora Teresa Ávila, que ha tenido muchas contradicciones. No, la contradicción que se pretende dar relevancia